Buenos días a todos y gracias por unirse de manera puntual. Bienvenidos a este tercer webinar de la Webinar Series Encuentros en Inteligencia Artificial, Impacto en la Clínica, Investigación y Academia. El día de hoy, la sesión que vamos a tocar es Impulsando el Futuro, IA como motor de cambio en la atención sanitaria, donde hablaremos de cómo está transformando la inteligencia artificial el campo sanitario en diferentes ámbitos. La clínica, la calidad y seguridad del paciente, biomedicina, atención basada en valor y apoyo a las decisiones clínicas. Es un placer para mí presentarles a las ponentes del día de hoy. Antes de hacerlo, nada más recordarles que esta sesión tiene traducción simultánea, por lo cual si ustedes quieren seleccionar el idioma donde quieren escuchar, por favor vayan a la barra de Zoom en la parte inferior y vayan al icono que dice Interpretation. Si ustedes quieren escuchar el idioma original de la traducción, entonces manténganlo en Original Audio. Si quieren que se escuche todo el audio en portugués, seleccionen portugués. Y si quieren que todo el audio se escuche en español, seleccionen español. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a presentarles la agenda del día de hoy. Vamos a hablar, como les había mencionado, de 4 ámbitos diferentes de la atención sanitaria: la clínica, el cuidado de salud basado en valor, biomedicina y calidad y seguridad del paciente. Y finalizaremos con una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, es un placer para mí compartirles y presentarles a las ponentes el día de hoy. Vamos a comenzar con Jimena Alvira. Jimena Alvira es médico con títulos de médico cirujano y Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery y PhD en neurociencia. Esta profesional combina una sólida formación académica con una destacada trayectoria en la práctica clínica y la investigación, con más de 6 años de experiencia de atención primaria, medicina de emergencia. Ha desarrollado una comprensión profunda de los desafíos del cuidado de la salud en entornos críticos. Además, cuenta con más de 9 años dedicados a la investigación básica, lo que refuerza su enfoque científico y su capacidad para generar conocimiento relevante. A lo largo de más de 22 años como escritor médico, ha producido contenido especializado y ha compartido su experiencia a través de más de 120 clases magistrales, talleres y conferencias sobre investigación en salud y publicaciones. Daniela Naranjo es gerente de Value Based Healthcare para América Latina en el Sevier, donde colabora con instituciones de salud en la implementación de modelos de atención basados en valor. Su trabajo se centra en el uso de soluciones digitales y análisis de datos para mejorar la calidad de la atención y los resultados clínicos. Ha trabajado estrechamente con equipos clínicos, técnicos y comerciales en el diseño de indicadores y tableros de seguimiento, lo que le ha permitido tener una visión integral del desempeño organizacional. Actualmente se cursa una maestría en inteligencia analítica de datos en la Universidad de los Andes, en Colombia, enfocándose en ciencia de datos y machine learning aplicados al sector de salud. Y su perfil combina experiencia práctica, pensamiento analítico y una fuerte orientación a la toma de decisiones basadas en datos. Aura María García es ingeniera biomédica con más de 9 años de experiencia en gestión de tecnología en salud, tecnovigilancia y auditoría clínica. Especialista en auditoría en salud y verificación de requisitos de habilitación. Disculpen. Ha liderado procesos de calidad y acreditación en salud en instituciones hospitalarias. Actualmente se desempeña como Customer Success Manager en el Sevier, donde acompaña a instituciones de salud y educación en la implementación efectiva de soluciones clínicas. Y finalmente, Laís de Holanda Junqueira es gerente de calidad, seguridad del paciente e innovación en el Sevier. En este cargo, asesora estratégicamente a organizaciones sobre cómo la información basada en evidencia y la tecnología pueden mejorar la seguridad del paciente y los resultados clínicos. También promueva el uso de soluciones innovadoras del Sevier para empoderar a los profesionales de salud en la prestación de una atención más segura y de alta calidad. Además, Laís forma parte del Consejo Científico de la Sociedad Brasileña de Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente, SOBRASP, integra el equipo de Diversidad y Equidad y dirige el podcast Pausa Pro Café. Es miembro honoraria de la Fundación de Seguridad del Paciente de Chile y
tiene un MBA en gestión e innovación en salud. Muchísimas gracias a nuestras ponentes y les cedo la palabra. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Gracias, Merit, por esa presentación. Y en estos minutitos, mientras cuadro todo, que vamos a unos minutitos le vamos a dedicar al tema de la inteligencia artificial específicamente en la clínica. Muchos de los temas, la idea es que se encadenen unos con otros, entonces tocaré sobre pinceladas de algunos puntos porque después se tratarán un poquito más a fondo. Y por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? La inteligencia artificial en la clínica pues lleva décadas en evolución, realmente no es una sorpresa, ¿no? El primer dispositivo se aprobó en 2016, estamos hablando de dispositivos también sustentados o basados en inteligencia artificial. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica de un artículo por Bertalan Mesco, donde tenemos, perdón, por Benjamins, donde tenemos esa evolución clasificado también por los sistemas a los que pertenecen y realmente pues que ha sido una evolución muy grande. Hay ya más de 950 dispositivos aprobados por la FDA que utilizan inteligencia artificial. Ahora María va a hablar un poco más sobre ello. Y en esta gráfica un poco más reciente, la separan 4 años, sí vemos de una forma ya utilizando una gráfica de tiempo, cómo se ha potenciado enormemente a partir sobre todo de 2016 estos dispositivos facilitados, por decir así, por inteligencia artificial o machine learning. En azul son las gráficas para adultos, son los dispositivos para adultos, en rojo en pediatría, que siempre, bueno, tiene más complejidades. Pero vemos que este boom pues ya llevaba bastante tiempo. Para lo que sí nadie nos preparó y nadie estaba preparado realmente para este tsunami que ocurrió en 2022, cuando se hizo disponible, cuando se permitió a todos los humanos del mundo, todos los que pudieran acceder a este sistema, la avalancha de dispositivos o aplicaciones basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño, los Large Language Models, y la inteligencia artificial generativa. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo solo pues en un lapso de un año salían y salían y salían aplicaciones de este tipo que cuesta muchísimo, por no decir que es imposible mantenerse al día entre cuáles son estas aplicaciones, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus usos. Esta velocidad fue tal que, como lo pongo aquí, el lanzamiento de ChatGPT, de este transformador a finales del 2022, logró que en solo 90 días más de 1.000 millones de usuarios únicos accedieran a esta plataforma. Esto nadie lo vio venir, no nos prepararon para ello y claramente se ha generado una adopción que sobrepasa la comprensión de cualquier adopción de un sistema, de una aplicación, de un dispositivo. Y esto quiso decir también que hay una democratización absoluta del acceso a la información y a las respuestas en cuestión de segundos. Yo diría más de las respuestas que de la información, porque al final la información no estaba allí, sino la forma de procesar esa información, de acceder a esos datos, de procesarlos de una forma mediante el lenguaje natural, que la entendiéramos con unas indicaciones precisas en idioma, en estilo, pues esto no tiene precedentes. Entonces, democratizó ese acceso, hizo que clínicos de cualquier ámbito, de cualquier especialidad, de cualquier entorno, de cualquier nivel de formación, pues pudiera acceder a estas respuestas en cuestión, como digo, de segundos. Y estas son algunas de las aplicaciones que sean en las que se está probando. Esto es de un documento. Obviamente hay documentos para aburrir en cuanto a los enfoques de aquellos, los que recogen las aplicaciones que utilizan Large Language Models o inteligencia artificial generativa, pero me gusta la forma como está representado gráficamente aquí. Este estudio es del 2024. Los estudios se actualizan también por minutos,
por la cantidad de dispositivos y de sistemas que hay. Me gusta la forma como representa con unas barritas de batería cuáles son aquellos dispositivos o aquellas funciones más bien, donde está más consolidado el uso de estas herramientas basadas en inteligencia artificial de este tipo, ¿no? Como veremos más adelante. Sobre todo en todos aquellos que manejan texto, procesamiento de texto, interpretación de texto, resumen, eh, propuestas de textos adicionales, es donde más se ha consolidado. Pues yo que trabajo en investigación, constantemente veo cómo hay la abundancia de sistemas que nos proponen hacer alcanzar lo inalcanzable, ¿no? Nos escriben los artículos, nos analizan los datos, casi nos lo envían a revisar y todo, pero bueno, hasta ahí no hemos llegado y muchos prometen, pero pocos también cumplen. Pero sí donde vemos menos avance todavía o que está siendo más cauteloso y entendiblemente es, por ejemplo, en los procesos de decisión clínica, porque necesita muchas más comprobaciones. Estos sistemas se salen casi el completo de lo que es un dispositivo médico, por lo cual no pasa por los rigores de los procesos de aprobación de las entidades reguladoras como la FDA o la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, así sucesivamente, con lo cual están al alcance de cualquiera. Pero al final, pues estamos tratando con vidas humanas y pues hay que tener muchísimas barreras, guardrails, como se dice en inglés, y por eso también cuesta más que entre y que se estandarice como parte de la práctica clínica. Por resumir muy brevemente, y no es también la única figura que ustedes encontrarán cuando buscan cómo se organizan los sistemas basados en inteligencia artificial, pero es una forma realmente fácil de comprender, de círculos concéntricos, donde la inteligencia artificial pues es un campo muy grande que pretende todo lo que los demás están queriendo hacer, razonar, aprender, tomar decisiones, alcanzar objetivos complejos, todo esto a partir de un gran volumen de información, a veces entrenado, a veces sistemas no entrenados, esto ya depende de lo que se escoja, pero el fondo común es que pretende actuar como actuarían los humanos y a partir de un volumen ingente de datos. Un poco más adentro de este círculo concéntrico, un poco más sofisticado, estaría el Machine Learning, que es un subcampo y entonces ya aprende automáticamente, se le dan unas órdenes y puede generar nuevas tareas específicas sin necesidad de estar vigilado. Entonces, pues es bastante más autónomo y un nivel más sofisticado, esto sería el Deep Learning, que sí toma mucha inspiración a partir de las redes neuronales humanas sin llegar nunca a ser lo que es la red neuronal humana de cualquier corteza que tomemos, pero sí se trata de procesar a diferentes capas la información y ya también de nuevo de forma bastante automática. Y vamos al núcleo de lo que vemos hoy en día, de todos estos modelos del lenguaje de grandes datos o grandes lenguajes, modelos de lenguaje, inteligencia artificial generativa. Por aquí también estaría el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y por qué no se centra dentro del Large Language Model? Porque no puede, porque hay muchos que sí generan imágenes, generan texto, otros solo generan texto, por lo cual iban cambiando. Entonces, casi que es solo ámbito y esto está solo empezando. Pero bueno, por hacer una comprensión más sencilla de a qué nos referimos con inteligencia artificial, realmente lo que hablamos hoy en día de todos estos que ustedes están viendo aquí es más bien inteligencia artificial generativa unido con Large Language Models y procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales se ha probado esta rapidísima adopción de estos sistemas? Pues por nombrar unos cuantos, y esto es lo muy personal, ¿no? Lo que yo pienso es que hay demasiada información médica, la complejidad terapéutica también ha explotado no solamente con la producción de nuevos medicamentos, de nuevas dianas terapéuticas, sino también con las interacciones con los pacientes que se han vuelto también más complejos por el mismo envejecimiento de la población y por nuevas situaciones que van apareciendo como COVID, como
los microplásticos y así sucesivamente. Y la adopción de la historia clínica electrónica, que a su vez también genera datos, y aquí podríamos meter también Internet of Things. Es decir, esto es solo unos cuantos, pero esto ha ido en aumento. Y al contrario, ha ido disminuyendo muchísimas situaciones. Por ejemplo, el tiempo de los que disponen el personal sanitario para ver un paciente en condiciones, recogiendo datos, no siempre teniendo que ir al pensamiento heurístico, sino pudiendo evaluar realmente al paciente como un individuo único, ya casi no es posible. También hay disponibilidad, hay falta o disminución de disponibilidad de recursos que se ven limitados por el costo inherente de todos los sistemas y de lo que cuesta la salud en general. El capital humano, ya sea de pronto no en médicos necesariamente, pero dependiendo de las áreas donde estemos hablando, áreas rurales, pero de enfermería para nadie es un hecho, un misterio que falta muchísima mano de obra, con lo cual era imposible que no recurriéramos a sistemas que nos están diciendo, nos están dando datos y respuestas rápidas, ¿no? Y esto es solo un ejemplo del volumen de datos que se producen al día por minuto, más o menos 2.4, porque no habría 2.4, pero casi 2.5 citaciones por minuto que se agregan a PubMed solamente, solo es hablando de PubMed. Esto es un volumen ingente de datos. Esto es una gráfica hecha para que vean de los últimos 30 años, una búsqueda muy sencilla de artículos indexados con la palabra metaanálisis o revisión sistemática, y ustedes pueden ver cómo a partir del, sobre todo 2020, cuando hizo COVID, generó muchísima investigación y se sigue produciendo. Así que nos queda imposible para nosotros mantenernos al día en toda esta información. Y ya ni siquiera quiero hablar de la típica pirámide de la evidencia que es la que conocemos con todos los estudios observacionales, estudios controlados y toda la parte de análisis de la información, como las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, pero todos estos datos que hay por debajo de esa pirámide que se están recogiendo de Internet of Things, historias clínicas electrónicas, historias clínicas normales, radiología, patología, es decir, todos estos datos tendrían que en últimas estar integrados al cuidado del paciente. Esto se llama la medicina basada en la evidencia de próxima generación. Es profunda, ya casi ni siquiera puedo decir el término porque es realmente llegar a unos niveles que no conocíamos antes y afortunadamente, aquí un poco más ampliado, afortunadamente pues estamos contando con estos sistemas basados en inteligencia artificial que nos van a ayudar realmente a practicar a ejercer una práctica basada en la evidencia, una medicina basada en la evidencia, porque este volumen supera cualquier posibilidad procesamiento de información en tiempo real que tengamos los humanos. Desafortunadamente no contamos con ello, o no como nos conocemos en este momento, a menos que evolucionemos en algún momento, sí podamos, pero en este momento los datos superan nuestras capacidades. Entonces nos pueden ayudar a sintetizar esa información, a priorizar, a detectar patrones, elementos importantes, elementos de alerta, elementos urgentes. Nos van a servir de enorme ayuda siempre y cuando el fundamento sea el correcto. Y la Is Junqueira hablará de esa parte, cómo podemos tenemos que poder, confiar en lo que está alimentando esos sistemas de procesamiento de la información. Pero efectivamente nos pueden ayudar a operacionalizar la medicina basada en la evidencia y ponerla en práctica diariamente. Creo que yo ya me pasé, no, ya no sé ni cuánto tiempo tengo, pero solo para que vean este artículo, los que quieran ver el potencial enorme que tiene ya, este es del 2023, con lo cual de aquí ya muchos elementos ya están desarrollados o se estarán desarrollando en el ámbito de la clínica, obviamente, en el ámbito de la educación médica, la educación en enfermería, pues también se van creando nuevos campos y nuevas utilidades. Y por último, bueno, me falta una, que era la investigación, que es donde más se ha visto uso para la redacción de artículos científicos y para el análisis de datos. Pero bueno, lo tienen en la gráfica. Y ya para terminar, es que nos depara el futuro. Creo que no existen los límites, no sabemos qué va a pasar mañana porque nadie se esperaba lo que pasó hace apenas unos 2 o 3 años. Así que este es un artículo también de Bertalan Mesco que habla muchísimo de
de temas de inteligencia artificial aplicados a la clínica. Y lo interesante es que él intentó clasificar en 4 categorías lo que se viene por delante, que hay que tener cuidado, que está más o menos asentado y que tenga bajo riesgo, que es realmente que tenga un riesgo alto y que es altamente especulativo y con lo que tenemos que tener cuidado. Pero simplemente yo creo que el mensaje es hasta donde nuestra imaginación nos lleve y lo único que nos limitará serán nuestros valores, la ética con que podamos aplicar estos sistemas para la salud. Así que doy paso a Daniela Naranjo, que nos va a hablar de la inteligencia artificial y la salud basada en el valor. Muchísimas gracias y bueno, pues cualquier pregunta la contestaremos en el transcurso de la charla. Gracias, Jimena. Yo complementaría lo que mencionabas de qué cosas, digamos, se deben tener en cuenta en el desarrollo de estos casos de uso. Y hay una precisamente y es cómo embebemos esos casos de uso dentro de los flujos de trabajo de los profesionales que hay ahora. Porque muchas veces lo que sucede es que se generan casos de uso no bajo un problema o bajo un flujo existente, sino que se generan casos de uso muy al azar que terminan teniendo una adopción pobre. Y ahí entra un poco el tema de salud basada en el valor, que es el que voy a abordar yo. ¿Y por qué nosotros hablamos de salud basada en el valor? Voy a tocar 3 porqués principales, aunque hay muchos otros, pero los 3 principales son el financiero, el poblacional y el de las ineficiencias que seguimos teniendo en el sistema. Desde el aspecto financiero, creo que no es un secreto para nadie que nuestros sistemas de salud tienen la mayor presión financiera que han tenido en la historia, dada el bajo crecimiento económico que están teniendo nuestros países, pero el alto desarrollo tecnológico que implica mayores inversiones e incluso con coberturas amplias de los sistemas de seguridad social latinoamericanos, el gasto de bolsillo sigue siendo alto. En este momento en Latinoamérica los gastos de bolsillo están aproximadamente entre el 15% y el 40%, teniendo economías que tienen una alta cobertura como Colombia, por ejemplo, pero otros en donde el gasto de bolsillo predomina más. Y un estudio realizado en Estados Unidos en el 2007, atrás, reportó que el 62% de las bancarrotas en ese país eran por causas médicas. Entonces hay un tema financiero que nos golpea y es que no hay dinero, ¿cierto? Mucho del dinero debe salir del bolsillo de los mismos pacientes y esto impacta directamente en la adherencia a un tratamiento, porque una de las razones principales que reportan en Estados Unidos los pacientes para no ir a la cita, para no ir a una urgencia, es que no quieren gastar la cantidad de dinero que deben gastar en su atención médica. El segundo que lo tocaba también Jimena tiene que ver con la cantidad de personas más viejas y más enfermas que tenemos actualmente en el mundo. Estos son datos de la página de Our World in Data y la pirámide poblacional que tenemos se ha modificado considerablemente y el pronóstico hacia futuro es que va a seguir cambiando. Ya no hablamos de una pirámide poblacional, si ustedes ven los pronósticos a 2050, es más como una especie de trapecio y entonces tenemos poblaciones más viejas con cargas de enfermedades no comunicables, no transmisibles, incluso mayores. Y esto lleva entonces a que tengamos menos dinero con el cual ejecutar cosas y más población para la cual debemos ejecutar nuevas intervenciones. Y esto está sumado a las altas ineficiencias que tienen nuestros sistemas de salud. Según la OCDE, una proporción significativa del gasto en salud, se calcula que un quinto de esa proporción es en el mejor de los casos ineficaz y en el peor se puede llamar desperdicio. Y se hablan de 3 categorías principales de desperdicio que tienen que ver con la atención clínica ineficiente, con las ineficiencias operativas y con los desperdicios administrativos relacionados a la gobernanza. Entonces, a partir de todo esto surgen los modelos de salud basada en el valor que están teniendo un poco más de fuerza ahora, principalmente en Estados Unidos, pero también en otras regiones del mundo. Y los modelos de salud basada en el valor buscan ser métodos de prestación de servicios de salud que modifiquen la forma en la que se compite en el sector. Estos fueron definidos por Michael Porter y Elizabeth Olmsted en 2006, en este libro que les dejo acá, y ellos lo que mencionaban es que la competencia no está funcionando porque los modelos realmente no aumentan el valor para el paciente. La competencia no está centrada en el paciente y en las condiciones médicas del paciente, sino que se centran más en las especialidades y en los niveles de complejidad. Pero la competencia debería centrarse en las condiciones y el costo y la generación de valor a lo largo de todo el ciclo de atención.
Entonces, para montar este tipo de modelos, se sugiere desde varios de los institutos que están encargados de promover la salud basada en el valor, en este caso yo cito los principios del Centro Europeo de Salud Basada en el Valor, que para yo tener modelos sostenibles y que puedan durar en el tiempo, yo debo siempre tener presente estos 4 principios y adherirme a ellos simultáneamente con mis iniciativas. El primero tiene que ver con que la interacción entre los médicos y los profesionales y los pacientes es lo que realmente crea valor. Si yo no tengo interacciones, yo no genero valor. Entonces, ninguna iniciativa debería buscar eliminar la interacción que tiene el equipo profesional con los pacientes, sino potenciarla de la mejor forma. El segundo tiene que ver con la ecuación de valor en salud, que es que debo medir desenlaces y costos para poder saber si estoy generando o no valor. Si yo no estoy midiendo estos 2 componentes, no sé realmente si estoy generando valor. El tercero tiene que ver con cómo se despliegan los modelos y tiene que ver con los equipos que hacen parte de estos modelos, porque la salud basada en el valor es un deporte no de grupos, sino de equipos, y hay que tener estructuras organizativas que adapten la centralidad del paciente y que adapten las estructuras tanto físicas como de flujos de trabajo para que se pueda tener una centralidad a través de las especialidades y las fronteras organizativas. Y finalmente, que es un punto bastante álgido y que requiere un equilibrio muy delicado, es que todos los pacientes se benefician de protocolos porque yo debo tener algunas estandarizaciones que reduzcan o eliminen la variabilidad innecesaria en la atención, pero ningún protocolo se ajusta perfectamente a un paciente. Entonces, tampoco puedo esperar que todos mis pacientes sean atendidos exactamente de la misma forma. Y la inteligencia artificial nos ayuda con varios de estos puntos. Y cuando los casos de uso que mencionaba Jimena y que vamos a ver más adelante, se adhieren a estos principios, empezamos a tener dinámicas bastante interesantes. Entonces, yo quiero contarles un caso de éxito en Estados Unidos de aplicación de inteligencia artificial en el marco de un modelo de salud basada en el valor. Este es el sistema Geisinger. Está ubicado en Pensilvania, en Estados Unidos. Es un sistema de 10 hospitales y 133 clínicas con más de 1.700 médicos y más de 1 millón de personas cubiertas en 67 condados. Ellos tienen una situación bien particular y es que su población es altamente rural y esto hace que el acceso al sistema sea bastante complejo. Y una de las necesidades que tenían ellos era cómo abordar de mejor manera digamos, el cuidado, el seguimiento de pacientes que se realizan una tomografía de tórax y muestran nódulos pulmonares incidentales. Porque en Estados Unidos se calcula que cerca de 4.8 millones de personas se realizan radiografías de tórax, tomografías de tórax al año, y más del 30% de estas, es decir, más de un 1.5 millones de estas, muestran nódulos pulmonares incidentales. El protocolo de la guía oficial, cuando yo veo un nódulo pulmonar, es que ese nódulo tiene que ser seguido, siempre, en todas las ocasiones. Y esto hace que actualmente se refieran a todos los pacientes con nódulos pulmonares incidentales a un especialista. Pero el sistema en Estados Unidos tiene 5.500 neumólogos y tiene 1.5 millones de personas al año que reportan nódulos incidentales. Es decir, no hay suficiente personal para atender esta necesidad. Entonces, hasta el 50% de esos nódulos no reciben el seguimiento adecuado y hay diagnósticos tardíos y mayores costos. Entonces, la institución montó un programa que se llama STARE. ¿Cuál era el propósito de este programa? Garantizar que las interacciones entre el médico y el paciente sean las que son necesarias y en los casos necesarios. Entonces, ellos implementaron un sistema de identificación y designación que tiene 2 componentes. Tiene un componente humano. Si yo estoy en una cita y alguien me refiere, yo puedo ingresar al programa STARE, o tiene también un componente bien interesante de procesamiento de lenguaje natural con inteligencia artificial que detecta a partir de la historia clínica electrónica y los reportes de radiología qué pacientes son candidatos para ser parte del programa de seguimiento de nódulos incidentales. Una vez se ha determinado que la persona hace parte del programa, el coordinador que está asignado a esa persona o a esa población hace una comunicación con el paciente, reúne toda la información y un equipo interdisciplinar define el plan de cuidados para ese paciente con unos tiempos específicos. Ese plan de cuidados tiene componentes interdisciplinares y se sube además al sistema para que se pueda hacer el seguimiento.
Si bien se utilizan protocolos y guías en esa creación, también se abordan aspectos como la ruralidad, la edad, las comorbilidades para garantizar que haya una individualización de ese plan. Y una vez ese plan está montado, ellos tienen dentro del sistema de seguimiento un proceso de automatización con IA aplicada que permite que el coordinador pueda hacer el seguimiento de una forma más autónoma y más libre de tanta carga, digamos, administrativa, porque es el mismo sistema el que tiene un rastreo de si el paciente está atendiendo las citas, está respondiendo los correos y está generando los exámenes y los controles que se le solicitan. Si esto no pasa, se generan alertas específicas para que el coordinador pueda comunicarse con el paciente y dar un seguimiento. Entonces, esto ha llevado a resultados bastante interesantes. Desde que el programa STARE inició en marzo del 2020, no se ha reportado ninguna malignidad, digamos, que se haya olvidado o que haya sido desatendida dentro de los pacientes que hacen parte del programa. Los tiempos de espera de los pacientes para la cita del neumólogo pasaron de 112 días a 12 días, lo cual liberó además espacios de visita al neumólogo para casos más complejos. Hasta el 90% de los pacientes completaron el programa, con 9% habiendo sido diagnosticados con cáncer de pulmón, la mayoría en un estadio temprano y curable. Los proveedores han reportado mayor satisfacción porque tienen mejores programaciones, mejor asignación de recursos y menores preocupaciones relacionadas con los seguimientos no realizados. Y además tenemos que el 94% de los más de 9.000 pacientes que han hecho parte del sistema no necesitaron una visita clínica, lo cual alivia la carga para el paciente que vive en una zona lejana y que no tiene facilidades para llegar a estas citas. Entonces, cuando volvemos a los principios y revisamos este tipo de modelos, vemos que si yo mantengo estos 4 principios en la implementación de mis modelos de inteligencia artificial y priorizo, por ejemplo, de forma correcta quién requiere visitas y a quién puedo seguir de forma remota, reviso el impacto que estas iniciativas tienen en los desenlaces del paciente como sobrevida y calidad de vida en este caso, coordino entre los radiólogos, atención primaria, neumólogos y oncólogos todo el sistema que voy a ejecutar y además logro una personalización sin perder de vista algunos protocolos de base, podemos tener aplicaciones que realmente generan un valor adicional para el paciente. Ese era el ejemplo que quería yo mostrarles. Voy a darle ahora la palabra a Aura María, que les va a hablar sobre ingeniería biomédica e inteligencia artificial. Estás en mute. Gracias, Dani. Cuando nosotros hablamos de biomedicina, sabemos que son los principios biológicos y fisiológicos para la investigación y el desarrollo de técnicas y tecnologías médicas. Cuando hablamos de ingeniería biomédica, estamos hablando de una rama de la ingeniería que aplica principios de ingeniería y los conceptos de diseño a la medicina y a la biología para los fines de atención médica. Estamos hablando de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación. ¿Y por qué es importante conocer estos conceptos? Porque ambas disciplinas colaboran para desarrollar tecnologías avanzadas que mejoran la atención médica. Y ese impacto del que estamos estudiando lo vamos a ver acá. Vemos que la inteligencia artificial se aplica en la biomedicina para analizar grandes volúmenes de datos y mejorar los diagnósticos y tratamientos, mientras que la ingeniería biomédica diseña y desarrolla esos dispositivos y sistemas necesarios para implementar estas tecnologías. La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la biomedicina. Hoy vamos a tratar de abordar generalidades porque son campos muchos y muy amplios. En el diagnóstico vamos a ver que la inteligencia artificial mejora la precisión y la eficiencia en la identificación de enfermedades, en la parte de medicamentos para el descubrimiento y el desarrollo de nuevos medicamentos, en radiología y patología permite la detección de patrones complejos con estos algoritmos en imágenes y también se va a poder mejorar la precisión diagnóstica y el tiempo de análisis.
En nanomedicina vamos a mirar la aplicación de los biochips y en los dispositivos médicos de software vamos a ver cómo esa IA se integra para mejorar la funcionalidad y precisión, sobre todo para la monitorización de parámetros fisiológicos. En el contexto clínico, ya la doctora Alvira dijo que la IA es cualquier sistema informático que pueda interpretar correctamente esos datos de salud de forma nativa, es decir, como vemos los humanos. ¿Y por qué esas aplicaciones clínicas de las que vamos a hablar adoptan la inteligencia artificial? Pues para facilitar esa interpretación eficiente de esos grandes conjuntos de datos que son tan complejos como son los de salud. Acá vemos un diagrama de técnicas de aprendizaje automático que son aplicados en biomedicina, para el desarrollo de aplicaciones en biomedicina. Está dividido en 3 categorías principales. Está el aprendizaje supervisado y tenemos estas 2 técnicas que se aplican sobre todo para la clasificación en el diagnóstico de enfermedades, que se usan redes neuronales convolucionales para imágenes y para visión por computadora. En cuanto a las técnicas de regresión, se utilizan más para el modelado de dosis-respuesta y para la planificación de tratamientos. En el segundo tenemos el aprendizaje no supervisado. Utiliza estas 2 técnicas de clustering y reducción dimensional, y el uso de estos modelos es especialmente valioso para la biosensórica, sobre todo para detectar anomalías en los datos y la reducción de ruido, lo que finalmente pues va a conducir a una precisión, mayor precisión en el diagnóstico. Y el tercero es el aprendizaje profundo o deep learning, que es usado en imágenes médicas para interfaz cerebro-computadora y para la asistencia quirúrgica. Para desarrollar estos modelos de inteligencia artificial existen varias herramientas y bibliotecas de software populares que incluyen Python, MATLAB, RoboFlow, IBM Watson, y estas herramientas ofrecen una amplia variedad de servicios como el procesamiento de imágenes, el etiquetado automático y la detección de imágenes, entre otras aplicaciones. En la investigación sobre el cáncer hay varias aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente en los campos de la célula única y la genómica. Estos algoritmos lo que hacen es identificar tendencias y mutaciones relacionadas al cáncer mediante el análisis de grandes bases de datos genómicas. Acá a mano izquierda tenemos una lista de estudios originales y herramientas reportadas en el campo de la genómica y la bioinformática. Todas ellas están basadas en inteligencia artificial, todas ellas representan avances en la utilización de la IA para mejorar el análisis y la interpretación de los datos biológicos. Y en esta otra tabla, un poquito más grande, vemos que desde 2017 varias soluciones de inteligencia artificial han sido aprobadas, porque esas son soluciones aprobadas para mejorar diferentes aspectos del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estos modelos abarcan tareas como el procesamiento de las resonancias magnéticas para próstata. También tenemos, abarca la segmentación de próstata para detección de cáncer, mostrar los primeros contornos de los órganos en región de cabeza y cuello, para el apoyo durante la planificación del tratamiento de radioterapia. También tenemos aplicaciones para ayudar en la detección de lesiones y pólipos durante la endoscopia, la detección de tejidos malignos en la mamografía y otros tipos de soluciones para asistir a los profesionales en ese diagnóstico y en la planificación de tratamientos, y sobre todo pues en la detección precoz. Todas estas tecnologías están siendo implementadas y aplicadas en la clínica para mejorar esa precisión en la detección del cáncer. En cardiología, la IA ha mejorado la precisión de diagnósticos y pronósticos. Aquí tenemos unos casos especiales para la detección auricular, de fibrilación auricular y disfunción ventricular. Acá mencionamos que en un estudio de la Clínica Mayo se demostró que en sujetos en ritmo sinusal, que su programa de IA
podía identificar a aquellos que previamente habían experimentado fibrilación auricular y que están en riesgo de recurrencia. De manera similar, desarrollaron un programa que identifica a sujetos asintomáticos con una fracción de eyección anormalmente baja y a sujetos con función ventricular izquierda normal en riesgo de desarrollar disfunción en el futuro. Entonces, lo que nos muestran todas estas soluciones es que con la ayuda de la IA, un simple electrocardiograma de 12 derivaciones podría convertirse en una herramienta muy poderosa de detección, muchísimo más potente, y también puede ayudar al pronóstico. También se ha reportado que la inteligencia artificial usa el electrocardiograma para detectar miocardiopatía hipertrófica y también para identificar pacientes con alto riesgo de presentar eventos adversos durante los procedimientos de reemplazo de válvula aórtica transcatéter. En el proceso de reconstrucción de imágenes, la IA también se integra durante el proceso de postprocesamiento para mejorar la calidad de esas imágenes, lo que nos va a conducir a reducir potencialmente la exposición de la radiación y a acortar los tiempos de adquisición o ambos. Hay un estudio, este estudio de Lassen y sus colegas, donde demostraron que se puede aplicar la reducción de ruido mediante un algoritmo de deep learning para disminuir significativamente esos tiempos de escaneo con fluoruro de sodio. Este es el ejemplo de reducción de ruido. Acá se utilizó una red neuronal convolucional para predecir imágenes de dosis completa, que está aquí la imagen de dosis completa, y a partir de imágenes de dosis bajas. La flecha azul señala la actividad de este radiofármaco en la arteria coronaria, y lo que resulta de la predicción de esa imagen es que es similar a la imagen real de la dosis completa. También puede usarse la inteligencia artificial para extraer automáticamente información anatómica adicional de las tomografías. Acá se muestra un estudio para detección de calcio en la arteria coronaria. También se aplicó un algoritmo de deep learning a partir de esta tomografía de tórax con bajas dosis. Este algoritmo lo que hace es que imita el enfoque de un clínico para identificar la calcificación de la arteria coronaria al integrar toda esta información. Esta es la identificación de la calcificación mediante el algoritmo. Muestra una buena concordancia con la puntuación manual que hace el clínico de calcio, que está aquí a mano derecha. Y pasando a los biochips, tenemos un resumen acá. Me gustó mucho porque explica claramente las aplicaciones de los biochips con inteligencia artificial, las aplicaciones de inteligencia artificial que se están desarrollando en estos campos. Tenemos las plataformas Lab on a Chip, una aplicación también de estos gene chips importante con inteligencia artificial es el diagnóstico de la tuberculosis resistente a los medicamentos mediante la identificación de marcadores genéticos. Tenemos los biochips por cultivo celular en 3D. Lo que hacen estas plataformas es que permiten controlar de manera dinámica las funciones, permiten controlar de manera dinámica las condiciones fisiológicas de esas células o tejidos viables y van a facilitar al modelo de enfermedades y las pruebas de fármacos. Y tenemos los biochips asistidos por inteligencia artificial para neuroestimulación, que lo que hacen es servir tanto para fines terapéuticos como para el aumento de capacidades. Por ejemplo, pueden ser usados para restaurar funciones sensoriales o motores perdidas, controlar también dispositivos externos o incluso también pueden potenciar las habilidades cognitivas. Pasando al diseño de medicamentos, acá vemos un esquema sobre el uso de la inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos. Tenemos en el diseño de fármacos, en la reutilización, que es prácticamente que se descubren
con ayuda de estos algoritmos, nuevas aplicaciones para medicamentos que ya existían o medicamentos fallidos o abandonados. Está para el cribado de fármacos, que es predicción de bioactividad, de toxicidad y de propiedades físico-químicas, y en la síntesis química. Este es el proceso. Acá se muestra con este estudio el desarrollo de un fármaco con inteligencia artificial. En esta investigación lo que hacen los autores es realizar una revisión del estado del arte, de los modelos de aprendizaje que se están utilizando en el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos. Y hay modelos destacados que se mencionan. Acá están todos: para la predicción de estructuras de proteínas, para la identificación de interacciones y compuestos, para el análisis de estructuras y las interacciones entre fármacos y proteínas. Y finalmente, pasamos a las aplicaciones en los dispositivos médicos de software, que cuando hablamos de estos dispositivos médicos de software, estamos hablando de software diseñado para fines médicos, pero que no depende de hardware físico. Cuando se integra con la inteligencia artificial, estamos hablando de que se pueden explotar, digamos, aplicaciones súper potentes, y ya vimos que se están aplicando, como lo mencioné, en varios campos: en la radiología, en el análisis avanzado de imágenes, en la detección, para la parte de cardiología, en la detección de arritmias, y la detección de tumores y la planificación de tratamientos. Esta imagen muestra que la FDA publicó una lista de 699 dispositivos habilitados con inteligencia artificial. De esos, 82% correspondían al campo de la radiología, y así tenemos pues esta distribución para cardiología, para gastroenterología, para urología, etc. Y quería mostrar, para finalizar, unos ejemplos de estos dispositivos aprobados por la FDA entre 2024 y 2025 para el diagnóstico y detección de enfermedades. Por ejemplo, esta empresa iDoc, que es un pionero en inteligencia artificial clínica, obtuvo esa aprobación de FDA para un software de detección diseñado para asistir en el triage de fractura de costillas. Este software funciona como una herramienta de procesamiento de imágenes y sirve para prescribir, lo que va a apoyar a que el especialista pueda priorizar y evaluar esas imágenes radiológicas. Esto fue una aprobación que se hizo o se aplicó para una versión mejorada de una herramienta que ya tenían similar. Para el análisis predictivo, Prognosys desarrolló este software médico como herramienta de diagnóstico con inteligencia artificial para sepsis. Este software lo que hace es analizar 22 parámetros diagnósticos y predictivos para evaluar ese riesgo de sepsis en un paciente en 24 horas. En medicina personalizada, este software AFM utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la gestión de líquidos. Lo que hace es analizar los datos hemodinámicos durante cirugía del paciente en tiempo real, apoyando a la toma de decisiones para terapia de líquidos. Y finalmente, este sistema para un monitoreo remoto, se aprobó un ECG portátil que usa un algoritmo de detección que incorpora específicamente inteligencia adaptativa del paciente. Es una tecnología patentada que aprende y se adapta al ritmo cardíaco del paciente para filtrar ruido y para mejorar la precisión en el diagnóstico. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Laís Junqueira, nuestra gerente de innovación y seguridad del paciente. Muchísimas gracias. Ahora, ¿puede ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Ok, perfecto. Entonces, para todos que están escuchando en español, pero yo voy a hablar en portugués, entonces que se necesita escuchar en español, que por favor que hagan clic en la herramienta de traducción, de interpretación, para que puedan oír
em espanhol, que agora eu vou começar em português. Bien, es un Então, placer. Soy Laís Junquera. Vamos a cambiar un poco el rumbo de esta conversación. Vamos a hablar ahora sobre inteligencia artificial para la seguridad del paciente, un enfoque más específico. Voy a tomarme la libertad de regresar, porque siempre hablamos de presente y futuro, porque cuando hablamos de inteligencia artificial es así, pero voy a regresar y irme a 1966. Voy a traer un enfoque cinematográfico de Sergio Leone, de una obra que me gusta mucho, que es El bueno, el malo y el feo. Lo voy a usar para poder navegar por la inteligencia artificial y la seguridad del paciente. Casi, casi estamos llegando al tiempo de finalización del webinario. Yo les voy a pedir a los participantes que por favor manden sus preguntas aquí en el chat. Tenemos una herramienta de preguntas y respuestas del Q&A. Pueden mandar. De hecho, las panelistas están respondiendo las preguntas en el propio chat. Vamos a empezar. ¿De qué se trata El bueno, el malo y el feo? Es un clásico del cine, ¿verdad? Hay tres personajes, cada uno con sus propias valores, son diferentes, están compitiendo para encontrar el tesoro que está escondido en un caos ya en la guerra civil. Y ellos tienen diferentes valores, sin duda, y lo que voy a usar es la historia como una metáfora, justamente porque en la inteligencia artificial tenemos el uso bueno, el ético, el seguro, pero el malo, que son los riesgos y los abusos potenciales, y lo feo, que son justamente las zonas grises donde no sabemos exactamente si es positivo o negativo, y que muchas veces tratamos de hacer algo positivo, pero en realidad es negativo. Empezamos hablando de lo bueno. Bueno, como herramienta de apoyo, la inteligencia artificial puede, claro, ahorrar mucho tiempo a los proveedores de atención médica y también pueden ayudar a evaluar los casos donde de los pacientes, mejorar la precisión del diagnóstico y reducir los costos. Me gusta ese informe de IHI, les puedo compartir sin duda. La inteligencia artificial generativa de forma específica también puede apoyar la calidad del cuidado, reducir los costos, mejorar las experiencias tanto de los pacientes como de los proveedores de atención médica. Y un hecho adicional que muchas veces se presenta como bueno, pero a veces se presenta como feo, es la velocidad del desarrollo y de la implementación, que tiende siempre a acelerarse cada vez más. La doctora Jimena ya cubrió esto cuando habló de la presentación del marco del 2022. Hablando ahora del aspecto de lo malo, bueno, justamente por diseño lo que puede no funcionar con la inteligencia artificial. Empiezo a hablar del garbage in, garbage out, que es justamente lo que le colocamos a estos datos. Si ponemos datos que no son buenos y suficientes, importantes o relevantes, o datos que no sean importantes, el resultado que vamos a generar sin duda probablemente también será un resultado que no va a ser importante, relevante o fidedigno. Este es un informe que también les recomiendo del SRI. Sabemos que cuando los modelos de inteligencia artificial se basan en datos que no son suficientes, podemos aumentar las posibilidades de que haya un evento adverso. Discutimos mucho esto en seguridad de los pacientes, que es justamente para estandarizar bien, estandarizarlo bien, porque si no, vamos a estandarizar un error. También podemos tener dificultad para determinar los eventos atribuibles a la inteligencia artificial, que pueden también complicar el rastreo de las fallas. Sabemos que durante un análisis de causa raíz de un protocolo de Londres, que hay diversos factores que van a complicar y encontrar esa causa raíz, y la inteligencia artificial puede ser una complicación adicional. Sabemos que algunos modelos de inteligencia artificial, claro, tienen cierto sesgo relacionados a la raza, estatus socioeconómico, género, educación, orientación sexual, lo que exacerba las disparidades en salud. Pero un spoiler aquí, tenemos ese sesgo, cuando es bien hecho, cuando no es un sesgo, cuando
la experiencia demográfica que tiene que ver con lo que estamos perfilando puede ser positivo. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, porque fue un informe lanzado de las 10 principales preocupaciones de seguridad del paciente en 2025. Y la segunda preocupación es la falta de gobernanza de la inteligencia artificial en el área de la salud. Cuando hablamos de lo feo, que no necesariamente es de forma a propósito, digamos, es malo, que es primero la gran laguna de la brecha de alfabetización de los profesionales de salud en relación a la inteligencia artificial. Lo usamos, pero no necesariamente sabemos usarla. Yo formo parte de un grupo de discusión liderado por el profesor Faría y dice que es un asunto sin duda recurrente. ¿Cómo hacemos para compartir el conocimiento? Segundo, black box. Hay aún falta de transparencia y dificultad en el análisis crítico y la ampliación del sesgo. Las disparidades en salud también tienen otro elemento que complican, que es la recolección de datos. La recopilación de datos y preparación de estos datos en diferentes regiones del mundo se ve mucho más complejizada, haciendo con que los resultados se impacten. Bueno, para mí lo más importante de todos es ese efecto bala de plata que tenemos de la inteligencia artificial, que justamente, bueno, vamos a olvidarnos de todo lo que ya vimos y la inteligencia artificial va a resolver todos los males de todas las personas, de toda la población del mundo. Sabemos que en el área de la salud tenemos un contexto muy importante que está inserto en la IA, diferente de los contextos que insertos en la IA para atender para atender otras áreas. ¿Y cuál es entonces el contexto que tenemos hoy? Bueno, tenemos un contexto urgente de salud. Los países de ingreso alto, bueno, uno de cada 10 países sufre daño dentro del hospital cuando recibe cuidados. Me gusta mucho el dato del costo social del daño, que evalúa más de lo que solo el costo del daño en sí. Nosotros vamos a tener que hacer una artroplastia después de la caída. Bueno, entonces va a aumentarse el tiempo de estadía del paciente en el hospital. Bueno, aquí hablamos de lo que sucede cuando la paciente, una mujer madre de 5 hijos, ella es la que lleva el dinero a casa. ¿Qué pasa con esa pequeña economía que está involucrada? La estimativa es de 1 a 2 millones de dólares al año, billones de dólares al año de ese costo social. Hablamos mucho en seguridad del paciente. Bueno, hablamos de construcción de sistemas de seguros. Bueno, sistemas seguros desde el 99, hablamos que es un conjunto de procesos de seguros. Acá agregamos las decisiones seguras, que es justamente la parte más importante que tenemos en esta pequeña explicación que haré, que es poder entender la práctica basada en evidencias y cómo ella alimenta las decisiones y los procesos seguros, creando un sistema donde tenemos énfasis en las condiciones de éxito de las personas y no los fracasos. Hablamos aquí de entender la toma de decisiones clínicas como parte del sistema y no como parte de la toma de decisiones individuales. Cómo las instituciones pueden apoyar a las profesionales en la toma de decisiones. Para eso es necesario entender cómo tomamos la decisión. Bueno, tenemos la teoría del proceso de dual de Helmont y que fue popularizada por Daniel Kahneman, y tenemos el sistema rápido, automático, intuitivo y el sistema más lento que domina la razón. Bueno, por ejemplo, llega una paciente de 65 años a emergencia, mm, con náuseas y con infarto. Bueno, llega otra paciente con 65 años que tuvo un evento emocional importante, estresante hace poco tiempo, con pálida, bastante pálida, con sudoración. Y aquí su imagen. El examen muestra que eh, esta paciente no viene con, con infarto. Bueno, usamos el sistema 2, el más analítico, y entendemos el contexto de la paciente y sabemos que esta teoría
cuando tenemos casos complejos con altos niveles de estrés y falta de tiempo, a pesar de que el sistema pueda ayudar mucho a diagnosticar que el paciente es caso clásico, pero se complica mucho cuando tenemos casos complejos, altos niveles de estrés y falta de tiempo, que es la realidad de cualquier sistema hospitalario en todo el mundo. Sumado a ello, tenemos la cuestión del conocimiento del conocimiento clínico no estático. En ese caso, si tenemos 20 artículos por días para leerlos, nos va a llevar 99 años, entonces nos va a ser imposible. Una persona puede tener hasta 32 minutos para encontrar respuestas para una pregunta. Entonces, sin duda, no tenemos escapatoria. Necesitamos la tecnología para que el conocimiento pueda llegar a los procesos y a la toma de decisión segura. Solo que tenemos que entender el contexto de los sistemas, de la visión sistémica, de la toma de decisiones, de la sobrecarga de información. Y hay más entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos al final de la película para que gane lo bueno? Bueno, tenemos recomendaciones: alfabetización en inteligencia artificial, que es apoyar a quien toma las decisiones. La segunda es tener un marco de inteligencia artificial responsable. La tercera, incluir al ser humano en el círculo, establecer una gobernanza, supervisión y hacer un contenido que sea de glass box, o sea, que no sea cerrado y que sea posible entender qué es lo que entra y qué es lo que sale, el glass box. Sé que, bueno, ya estoy en mis tiempos, tengo un ejemplo, voy a pasar la palabra a Merit para cerrar, y si tenemos tiempo, bueno, les comparto un video de 1 minuto y medio de una inteligencia artificial generativa funcionando para seguridad del paciente. Merit, la palabra está contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Ya por motivos de tiempo no nos da tiempo de contestar más preguntas. Sin embargo, durante la charla, todas las preguntas que han salido en el Q&A y en el chat se han estado contestando. Lo que me queda nada más es darle algunos anuncios finales nada más acerca de esta sesión y del certificado de asistencia. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y bueno, recuerden que todas las sesiones de este calendario los van a hacer acreedores a una constancia de asistencia y nosotros vamos a dar seguimiento por correo electrónico. En el correo electrónico que recibirán el día de mañana, los asistentes ahí van a encontrar las instrucciones para generar y descargar su constancia de asistencia. El correo llega en nombre de mi compañera Zaira Ayala y trae como título "Gracias por asistir a" y el nombre de la sesión del día de hoy. Para poder tener acceso a la constancia, es importante que ya hayan llenado la encuesta de satisfacción, que la compartiremos ahorita en el chat y que también estará ahí habilitado en el mismo correo. Importante para que puedan hacer esta parte de descargar su certificado. Y como ya estuvimos hablándolo por el chat, la sesión se encontrará disponible en unos cuantos días a través de nuestro canal de YouTube, El Sevier Salud, por lo cual estén suscritos para que reciban la actualización una vez que ya se activa y que ya esté subida. Y finalmente, recuerden que esta es la tercera charla de una serie de webinars que vamos a estar llevando a través del año relacionados a la inteligencia artificial y los productos del Sevier. Entonces, acompáñenos a la siguiente charla, que es Explorando la IA en el Sevier, perspectivas de herramientas esenciales para el ciclo en las áreas de investigación, el cual se va a enfocar en los productos de Scopus AI y Science Direct AI. Les dejamos también el enlace a la siguiente sesión en el chat. Y bueno, reitero el agradecimiento a ustedes y a todas nuestras ponentes por tan interesante charla y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.